Se podría decir que ya es un clásico la columna de Guillermo Atlas aquí en Radio Nadaría. Siempre nos trae personalidades del mundo judío de todos los tiempos y aquellas personas que se han destacado. Por eso es que vamos a ir ahora mismo a la ciudad de Frankfurt a hablar con él, que nos está esperando y creo que hoy es realmente una personalidad muy, pero muy importante. Estimado Guillermo, ¿estás por allí? Ahí está, ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal ustedes? Y saltando, estamos a los Me imagino, saltos. a salto de mata, decían antes, ¿no? Claro, salto de mata No, se decía en la a salto. colimba, ¿no? En la colima, imagínate, hoy. En fin, Sí, bueno. sí, nos tiene una noche difícil, la verdad, una noche difícil. Bueno, no sabemos cuánto, estamos tan lejos de saber si estamos en el principio, en el final. Nunca se sabe. Puede ser los dos extremos, o que de repente se hayan despertado, o que quizás sean los coletazos del final que, digamos, intentan tirar lo que pueden, lo que les queda y demás. Siempre supimos que Hezbollah es mucho más difícil que jamás, con lo cual estamos ante nosotros acá, digo, estamos ubicados en el norte, pegaditos a la frontera, Yo para quien nos sé. escucha. No, no, eh, es evidente, digamos que para ustedes es el problema principal, ese, o sea, no cabe duda, claro, exactamente. Irán no llega hasta acá, por lo menos hasta ahora no ha llegado. No, Entonces no, tiene la sucursal en el Líbano y ya está, claro, la ¿viste? sucursal es el Líbano, es el proxy, como le llaman, Sí, y así lo llaman. es su brazo. Cariñosamente, proxy suena Claro, como, suena suena como amoroso, ¿no? Suena como una no, es sucursal. como simpático, digamos, no sé si Sí, sí. amoroso, pero ¿viste? Proxy, Proxy, ay, qué lindo. claro. Bien. Lo podríamos empezar a implementar para una situación nueva de parejas, ¿no? Sí, ¿Usted qué le parece? sí, ¿Ustedes tengo qué una son? relación, sí, ¿Ustedes qué son? proxys, Somos proxies. exacto, Claro. exactamente, exactamente. Bueno, Sí, empezamos y nos olvidamos un poco de esa realidad nos complicada ahí y está. vamos a un tema que igual es complicado, como siempre. Ustedes saben que yo no se las hago fácil, no les traigo, Así es. no la traigo a Caperucita. Bueno, Caperucita también tenía sus problemas, ¿eh? Así que bueno, Sí, vamos a seguir y cuando no, Guillermo Atlas va a traer un personaje cercano o directamente localizado en Viena o en esa zona y en esa época. Pero hoy vamos a hablar realmente de alguien casi como el común denominador de todas las figuras que estuvimos tocando de esa Viena finisecular, o sea, en fines del siglo XIX y principio del XX. Vamos a hablar nada más y nada menos de Sigmund Freud. Hoy no uh, tocamos un personaje desconocido, ignoto, sino que vamos a tocar a alguien, eh, sí, yo creo que por muchos conocidos, ¿no? Eh, el hombre en realidad que escuchó lo que nadie quería oír y dedicó su vida a una tarea rarísima, tomar en serio aquello que la civilización entera en esa época prefería ignorar. ¿No? Realmente hay figuras históricas que cambian el modo de ver el mundo y de verse a sí mismo, pero no digamos con guerra ni con ejércitos como estábamos claro. hablando, con palabras, con la, digamos, con la paciente y obstinada insistencia de decir algo que todos intuían de alguna manera, pero nadie se atrevía a formular, ¿no? Bueno, yo desde ya le voy a pedir perdón a toda la comunidad psicológica, a todos los psicólogos y demás, porque requiere no solo un programa, requiere varios programas, varios capítulos, pero supongo yo que vamos a hacer Claro, pero como yo dentro no del soy bloque. psicólogo, como yo no soy psicólogo, sino que, digamos, soy, digamos, sociólogo, pero, digamos, interesado por la historia y por la cultura, entonces voy a hablar hoy de Freud, no como psicólogo, sino como un personaje histórico importante, en un contexto histórico importante.
y en un mundo cultural importante, o por lo menos para nosotros importante. Primero quiero decirles que él no nació en Viena. Como buen judío del Imperio Austrohúngaro, nació en una pequeña ciudad de Moravia, una ciudad que se llama Freiberg, en 1856. Moravia ahora está en la actual República Checa, ¿no? Y entonces, obviamente, parte del imperio austrohúngaro. Era el primogénito de Jacob Freud, ¿no? Un modesto comerciante de lana, y de Amalia, su tercera esposa, que era 20 años menor que el padre, ¿no? La familia judía, como tantas familias en las márgenes del imperio, tratando de construir un lugar en el mundo. Y cuando tenía 4 años, la familia, también muy clásico, se muda a Viena. En esa ciudad, digamos, fue, digamos, su espacio y su ciudad, o como dicen ahora que está de moda, su lugar en el mundo, casi 80 años, ¿no? Hasta, bueno, no quiero adelantarme, la amó a Viena con la ambivalencia con que se ama, no se arma, se ama, a quien nos forma y nos rechaza al mismo tiempo. Qué raro, ¿no? Viena, fin del siglo XIX, siempre le cuento, la ciudad extraordinaria, la capital del imperio, que compensaba su fragilidad política con una increíble efervescencia cultural, Mahler dirigiendo la ópera, Klimt pintando mujeres que la moral burguesa prefería no mirar, Arthur Schnitzler escribía sobre el deseo y la hipocresía, los cafés, laboratorios de ideas, ese ambiente, un joven médico judío comienza a hacer preguntas que nadie le había pedido que hiciera esas preguntas de alguna manera. Estudió medicina, era brillante, trabajó en laboratorios con fisiólogos y, digamos, con médicos, digamos, que se dedicaban a la investigación, pero que nadie podía, digamos, pensar que él iba a desarrollar una teoría como la que desarrolló. En realidad, primero colaboró con Joseph Breuer, que era un médico importante en esa época, que escuchaba a sus pacientes hablar, no les imponía diagnósticos y no los interrumpía. Empezó con eso, un mundo hecho de deseos reprimidos, memorias, y él lo llamó inconsciente, y con ello introdujo una sospecha radical. Esto me parece que es fundamental, es el quiebre, que el ser humano no es dueño de su propia casa, de alguna manera. Freud no inventó solo una técnica terapéutica, propuso una imagen completamente nueva del ser humano. Es decir, no estamos hablando acá de un nuevo método, digamos, para entender la psiquis humana, sino que realmente una imagen nueva del ser humano. Ya no el ser humano no solo como ser racional, sino seres atravesados por fuerzas que ese ser humano no controla. Eh, Cosas que uno no sabe de sí mismo, el yo consciente, ese capitán, de alguna manera alguien dijo que creía dirigir un barco, con frecuencia no sabía lo que ocurría en bodega en ese mismo barco, ¿no? El capitán. Era una idea evidentemente revolucionaria, y como todas las ideas verdaderamente revolucionarias, generó muchísimo rechazo. Sus Bueno, el colegas mundo es antes y después de Freud, ¿no? En este caso. exactamente, por La supuesto. ciencia y el estudio Ni del hablar, hombre es antes y después. Freud, Einstein, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Los colegas obviamente lo rechazaron, las revistas científicas le cerraron sus páginas, el mundo académico vienés, que ya desde ya lo miraba con distancia por ser judío. No se olviden una cosita, perdón que interrumpa el flujo de mi relato, que hasta pocos años antes los judíos no tenían acceso a las Acceso a la universidades. universidad, claro. No, por supuesto que no. Digamos, claro, y sus teorías sobre sexualidad infantil, sobre el deseo como motor de la vida psíquica, sueños como camino real al inconsciente, escandalizaban a esa sociedad que prefería creer que el deseo era un asunto de adultos, que los niños eran criaturas inocentes. Y claro, Freud igualmente se resistió y siguió. Escribió cartas, formó discípulos, construyó poco a poco un movimiento internacional alrededor de sus ideas.
de sus ideas, pero Viena siguió siendo una ciudad ambivalente, el lugar donde vivía y donde no del todo pertenecía. Eh, pero en medio de ese no pertenecer encontró un hogar inesperado. En 1895 Freud, esto es muy interesante, Ujú. se unió a la logia vienesa de la Bnei Brit, la fraternidad judía fundada en Nueva York en 1843, con el propósito de unir a los judíos de diferentes orígenes y tradiciones en torno a valores comunes de solidaridad, educación y defensa de derechos humanos, ¿no? Freud, ustedes saben que no era un hombre religioso, era No, totalmente laico, escéptico, frente a cualquier forma de religión, de fe organizada. Pero en la Bnei Brit encontró algo que en la Academia Vienesa no lo había encontrado o algo que no le había dado, un espacio comunitario. Yo a eso lo llamo una especie de patria espiritual. Durante años ajá. dio conferencias en la logia de la Bnei Brit, presentó Y ideas la que Benemérita todavía no... tampoco es religiosa, ¿eh? Ojo. No, por supuesto que no, por eso, ¿por qué pensás que Freud entró a la Bnei Brit? Si hubiese sido religiosa no hubiese entrado, Claro, aunque hay gente que es, digamos, tradicionalista dentro de la Bnei Brit y que incluso sí, algunos sí. que cumplen con las mitzvot, pero no es religioso en un sentido compulsivo de lo La religioso. institución no Exactamente. pertenece a una. Eh, sí, es muy interesante porque una de las cosas que, digamos, quedaron para muchos cuando hablan de Freud y su relación con el judaísmo, recuerdan una famosísima conferencia de Freud en el año 26, en una celebración de los 70 años organizada por la logia, cuando él cumplió 70 años, la logia le organizó un homenaje y él dijo, lo que me ató al judaísmo no fue la fe, ni tampoco el orgullo nacional, fueron más bien fuerzas oscuras emocionales, tanto más poderosas cuanto más difícil de expresar en palabras, así como también la clara conciencia de una identidad interior, la intimidad de una misma construcción anímica. Es decir, declaraciones más bien que admite, aunque era ateo, convencido y crítico de las religiones institucionales, sentía una conexión profunda o irracional con su herencia judía. Ser judío para él no era una cuestión de dogma, sino una estructura psíquica compartida, una resistencia cultural ante la hostilidad externa. Básicamente, Freud definía su judaísmo como una identidad interior que le otorgaba la libertad intelectual de ser distinto y pensar de forma independiente. Yo me acuerdo que dijo, porque era judío me encontré libre de muchos... Mirá qué interesante esto, ¿no? Porque era judío me encontré libre de muchos prejuicios que limitaban a otros en el uso de su intelecto. Como judío estaba preparado para unirme a la oposición y para prescindir del acuerdo con la mayoría compacta. Eso es fantástico, porque él dice, es decir, no necesitaba decir a todo que sí, porque yo igual estaba en la oposición. Ser judío en ese mundo Claro. era O estar sea, en la oposición. Entonces, le permitió pensar con muchísima libertad, ¿no? Ser, digamos, marginal como ventaja. La exclusión lo convertía, digamos, le ayudaba a la libertad de pensamiento, ¿no? Durante décadas Viena fue su ciudad, como les dije al principio. Yo estuve en el museo de él en la Bergstraße, fue su mundo. Sus pacientes venían, hablaban, se iban, los libros se acumulaban. Los discípulos también conocemos, Sandor Ferenczi, Adler, Jung, con el que después años más tarde rompió. Ustedes conocen el famoso comentario de Freud cuando Jung se separó de la Asociación Psicoanalítica, le dice, y bueno, dice, ¿qué quieren? Un hijo de pastor protestante. Claro, porque la mayoría, casi todos eran judíos y justo Jung no, ¿no? Eh, pero claro, la historia lamentablemente, es, como sabemos, tiene otros planes. Y el 12 de marzo del 38 entraron los nazis a Austria, los alemanes, y en pocas horas lo que había tardado décadas en construirse comenzó a derrumbarse. Eso fue lo que se llama en la historia el Anschluss, la conexión, la anexión de Austria al Tercer Reich, y convirtió de un día para el otro a los judíos vieneses en ciudadanos sin derechos, en objetivos de una maquinaria que ya había mostrado en Alemania
lo que era capaz de hacer. Y Freud tenía 82 años, estaba enfermo. Ustedes saben que Freud sufría de un cáncer terrible de mandíbula, Ujú. dicen debido al cigarro este que estamos viendo en la A la foto, pipa. ¿no? No, 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 cigarro, Ah, cigarro. cigarro solo. Ah, ok. Puro, sí, sí, le daba al puro con todo, le daba con todo al puro. Durante décadas fumó puros y aún estando enfermo, aún con cáncer, siguió fumando. Sí. Llevaba ya en ese entonces una década luchando contra ese cáncer de mandíbula. Había soportado más de 30 operaciones. Tenía incluso al último tiempo dificultades para hablar, para comer, pero su cabeza seguía trabajando. Durante semanas se resistió a partir de Viena y su vida entera, porque su vida entera estaba ahí, los libros, su consultorio, sus recuerdos. Irse significaba admitir una derrota, pero en realidad en realidad, digamos, la realidad lo obligó, digamos, le quitó todas las dudas. La Gestapo registró su departamento, interrogó a su hija famosa, Ana Freud, Ana. exacto, los nazis quemaron sus libros, y ustedes se acuerdan de uno de sus comentarios irónicos sobre esos hechos que dijo, qué progreso hemos tenido en la Edad Media, me habrían quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis libros. Claro, esa ironía, digamos, lamentablemente después no era tan ironía porque se concretó en la práctica, ¿no? En junio del 38 Freud partió hacia Londres, lo acompañaba su esposa Marta, su hija Ana y algunos miembros cercanos. Cuatro de sus hermanos quedaron en Viena y los cuatro murieron en campos de exterminio nazis. Londres lo recibió con respeto. Yo estuve también en el museo en Londres, preciosa la casa donde vivió Freud, que vivió desde junio del 38 hasta septiembre del 39, cuando murió, ¿no? Ujú. Pero él sabía, digamos, pero él cuando llegó sabía que esa hospitalidad increíble de Londres, de Gran Bretaña, era corta. Es decir, murió 3 semanas después de que empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya le había pedido a su médico personal, Max Schnur, que lo ayudara a morir cuando el dolor se volviera insoportable y, y Schur cumplió con la promesa, le dio algo para acelerar, ¿no? La muerte porque parecer que ya no aguantaba más. Pero sabemos, no necesito decir esto porque es una verdad, como se decía antes, de perogrullo, que sus ideas sobrevivieron a los nazis, a la guerra, al siglo. Palabras como inconsciente, represión, transferencia, complejo de hipo, mecanismo de defensa, o forman hoy parte del lenguaje cotidiano de millones de personas que nunca leyeron una página suya. Esa es Claro. la medida real de una revolución, cuando cambia el modo en que la gente piensa sin que la gente sepa ya que alguien le enseñó a pensar así, ¿no es cierto? Freud no prometió la felicidad realmente, no ofreció respuestas simples, dijo en cambio algo más honesto, que comprender nuestro propio malestar ya es una forma de libertad, que conocerse a uno mismo, aún en lo más oscuro, vale más que cualquier ilusión consoladora. Para un hombre que vivió entre esos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, eso no era poca cosa. Yo creo que quizás lo era todo. Ese fue Sigmund Freud y esta es mi presentación para este programa. Ay, qué bueno. La verdad, Guille, obviamente hay mucho para hablar y teorizar, pero creo que lo que Un pantallacito corto. sí, exacto, lo que es la biografía, digamos, es La simplemente la biografía. biografía con algunos matices y, digamos, también el Eh, componente judío y Creo que el etcétera. detalle este al que hacías alusión de que hay gente que usa los términos que él de alguna manera investigó y imprimió al idioma, es como que Exacto. porque fundó un idioma de alguna manera, Ni por hablar. decirlo en términos, Sí, sí, tal digamos, cual. sencillos. Creo que la gente usa términos que directamente, sin haber tenido ningún contacto con los estudios de psicología, porque ha incorporado a la vida cotidiana temas realmente importantes. Y esto de que cuando uno reconoce el problema, es lo que siempre decimos, ¿no? Que el principio de cualquier solución para cualquier
enfermedad es por lo menos reconocer que uno la tiene. Eh, Exactamente, cuando digamos Uno decir, no, no, acorta el camino, digamos, a la solución, exactamente, ¿no? exactamente, para decirlo en términos un poco groseros y populares, cuando alguien dice, yo no estoy loco, sospecha. Sí, sí. Bueno, usted sabe, durante muchos años se hablaba de que la psicología era para los locos. Sí, una Y estupidez, y sí. hasta hoy debe haber algún resabio en la sociedad, Por que dice, supuesto, por no, yo supuesto. prefiero hablar con la almohada, no, yo prefiero Sí. tomar un café con un amigo. Ir Bueno, al confesionario, que también tiene una función terapéutica. claro, claro, lo es. Hoy lo que él cambió es justamente esta visión, porque aunque vayas a hablar con un amigo, o aunque vayas a hablar con la almohada, o con el cura, o con el rabino, con quien sea, estás ejerciendo de alguna manera igual los caminos que él designó, ¿no? Exacto. Sacar afuera el inconsciente. La verdad que es una figura brillante, de mucha trascendencia, ¿no? Muy, muy, muy importante, realmente muy importante. Yo te agradezco mucho de haberlo traído. Al Creo contrario. que mucha gente se va a encontrar con algunos detalles de la biografía que quizás no tenían claro. Pero bueno, su nombre está grabado en letra de Moldes, y es Ni como, hablar. digamos, que está a Bueno, supongo fuego que las en próximas voy a todos. volver a los personajes un tanto menos conocidos y alguna vez voy a traer algunos personajes más conocidos. Te diría, para decirlo en términos freudianos, todos somos un poco inconscientes. Es- Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, después Jung, que parecía que no, pero siguió la carrera también, y Jung pasó a ser parte también de la Es trilogía, y después una escuela Lacan, completamente claro, separada, los claro. Ya junguianos, sí. pero el camino nace de él, ¿no? Por supuesto. Este, Pero eh, digamos, para la escuela de ya hoy en día que ha tomado distintos caminos, etcétera, ¿no? exacto, exacto. Y Lacan también viene digamos, Bueno, del sí, sí, tronco. exacto, sí, exacto. El Muy tronco es el bien. mismo. Guillermo, muchas gracias. Que Al tengas muy buena contrario, un semana. gusto como siempre, igualmente, muy buena Es- semana eh, para todos y que tengan tranquilidad, que es lo más importante, ¿no? Gracias, ojalá que así sea. Sí. Un ¿Ok? abrazo grande. Un Guillermo abrazo. Atlas hoy nos trajo una personalidad brillante, enorme, gigantesca, diría yo, con la misma simpleza que tiene siempre para poder traducirnos aquellas cosas que muchos se nos escapan, que muchos no nos parecen lejanas, y él las trae acá a la mano, porque es parte de su genialidad, digamos. Gracias, Guillermo, un abrazo. Un abrazo, chao. Chao, chao. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.